Hola, soy Ariana García, profesora e investigadora postdoctoral en el Departamento de Filología de la Universidad de Almería. Y en esta comunicación presento una propuesta metodológica para el estudio crítico de algunos de los principales textos de la literatura anglosajona medieval temprana dentro del contexto del aula universitaria. Más específicamente, la propuesta se centra en el análisis de cómo las estructuras de género que sustentan la sociedad anglosajona entre los siglos V y XI se reflejan en estos textos literarios y en los distintos roles asignados a sus personajes y hablantes. El objetivo principal de esta propuesta es, por tanto, fomentar en el alumnado una comprensión crítica de las construcciones de género presentes en la literatura anglosajona, atendiendo especialmente a cómo dichas construcciones se manifiestan en la representación de personajes masculinos y femeninos. A través del análisis de estos textos se pretende que el estudiantado identifique tanto las convenciones de género dominantes en la sociedad anglosajona como las posibles tensiones o formas de resistencia que se insinúan en determinadas voces y perspectivas narrativas. Esta propuesta se plantea en el contexto de mi actividad docente en la asignatura de Literatura Inglesa Medieval, que forma parte del cuarto y último curso del grado de Estudios Ingleses en la Universidad de Almería. Se trata, por tanto, de una materia que el alumnado cursa en una fase avanzada de su formación, lo que permite trabajar con enfoques críticos mucho más específicos, como puede ser el análisis desde la perspectiva de género. En cuanto al corpus de textos seleccionados, este se encuentra amparado en la guía docente oficial de la asignatura, como podemos observar en esta diapositiva, e incluye algunas de las obras más representativas de la literatura anglosajona conservada. Entre ellas podemos encontrar el poema épico Beowulf, así como la elegía The Wanderer, The Seafarer and The Wife's Lament, además del poema visionario The Dream of the Rood. Estos textos resultan especialmente adecuados para trabajar el análisis de género debido a las distintas formas en que representan las identidades masculinas y femeninas dentro del marco cultural anglosajón. En el caso de la poesía épica, por ejemplo, como ejemplifica el poema Beowulf, observamos una clara estructuración de los roles de género. Los personajes masculinos aparecen asociados principalmente a las funciones del guerrero heroico, cuya identidad se define a través del valor, la lealtad al señor y la participación en el combate. Frente a ello, las mujeres suelen desempeñar el papel de peace weavers, que sería el término en inglés, o su traducción al español, tejedoras de la paz, es decir, una figura sociopolítica que era fundamental en las sociedades germánicas. Estas mujeres actuaban como mediadoras entre distintos clanes o tribus, en ocasiones incluso mediante matrimonios estratégicos que buscaban asegurar alianzas y evitar conflictos. Por su parte, las elegías anglosajonas presentan un marco temático distinto que está centrado en este caso en la experiencia del exilio. En estos poemas, el hablante lírico reflexiona sobre la pérdida, el sufrimiento y la soledad derivados de haber sido expulsado del clan y por tanto de haber perdido la protección de su señor, que era un elemento central de la organización social anglosajona. Sin embargo, estas elegías presentan una diferencia significativa en términos de género, mientras que en The Wanderer y The Seafarer el hablante es masculino, en The Wife's Lament encontramos una voz femenina. Esta diferencia produce variaciones notables en la forma en que se articula esa experiencia del exilio. En el caso del hablante masculino, el exilio suele vincularse a la pérdida del señor y del grupo guerrero. Pero en cambio, en The Wife's Lament, el aislamiento y el sufrimiento aparecen ligados a la separación forzada del marido y a la vulnerabilidad social de la mujer. Por último, el poema The Dream of the Rood ofrece un caso particularmente interesante desde la perspectiva de género y de representación de la masculinidad. En este texto, el hablante describe un sueño en el que la cruz en la que fue crucificado Cristo relata los acontecimientos de esa crucifixión desde su propio punto de vista. Pero a pesar de su claro fundamento moral cristiano,
El poema representa a Cristo mediante rasgos propios del código heroico germánico. Cristo aparece así caracterizado como un guerrero que afronta voluntariamente su destino, reproduciendo así los valores asociados a la masculinidad heroica que también encontramos en textos como el anteriormente mencionado Beowulf. Bien, pues en lo que respecta a la temporalización de esta propuesta metodológica, se desarrolla a lo largo de 9 sesiones de 1 hora que tienen lugar al inicio de la asignatura, durante el segundo cuatrimestre del cuarto curso. Esta distribución permite dedicar posteriormente las 5 horas restantes del bloque docente al estudio de la literatura del segundo gran periodo medieval inglés, que sería el periodo anglo-normando, que comienza a partir del siglo XI. En términos metodológicos, la propuesta combina aula invertida y aprendizaje basado en proyectos, incorporando además elementos performativos inspirados en el formato del podcast como herramienta didáctica. La implementación de esta metodología se articula en 2 fases principales. En primer lugar, se realizan 2 sesiones presenciales de carácter puramente expositivo, en formato de clase magistral. Estas sesiones se dedican a introducir los fundamentos históricos, sociales, culturales de la sociedad anglosajona, prestando especial atención a esas estructuras de género que organizaban dicha sociedad. Posteriormente, se desarrollan 5 sesiones presenciales basadas en el modelo de aula invertida. Antes de cada una de estas sesiones, el alumnado debe leer los textos anglosajones incluidos en el corpus, acompañados de las breves introducciones críticas que contextualizan cada obra. Por este motivo, la edición utilizada en la asignatura es la proporcionada por la Norton Anthology of English Literature, en concreto el volumen A, que está dedicado a la Edad Media, ya que esta edición ofrece introducciones críticas concisas, precisas, que facilitan el acceso del alumnado a los textos. Pues bien, las sesiones presenciales se dedican después principalmente a resolver dudas, comentar los textos que han leído en casa y profundizar en su análisis, fomentando así la participación activa del alumnado. Finalmente, la propuesta culmina con 2 sesiones de trabajo asíncrono. Durante este tiempo, el alumnado se organiza en grupos de entre 3 y 4 personas para analizar las diferencias de género presentes en la representación de los personajes y hablantes en los distintos textos del corpus. Como resultado de este trabajo colaborativo, cada grupo elabora y graba un podcast simulando el formato de programas disponibles en plataformas de streaming como puede ser Spotify o iVoox. En este podcast, el alumnado presenta y debate las distintas conclusiones a las que ha llegado tras su análisis, reflexionando sobre cómo la literatura anglosajona medieval refleja esas estructuras de género de su contexto sociocultural. En cuanto a los resultados esperados, la propuesta persigue principalmente 2 objetivos. En primer lugar, aumentar la motivación del alumnado a la hora de abordar textos que, debido a su distancia histórica y cultural, a veces pueden resultar inicialmente difíciles o poco atractivos para el estudiantado. Y en segundo lugar, se pretende desarrollar la capacidad de análisis crítico del género dentro de este corpus de textos, fomentando una mayor conciencia de los distintos sesgos que intervienen en la construcción literaria de los roles masculinos y femeninos en la sociedad anglosajona entre los siglos V y XI, como mencionamos anteriormente. Bien, por último, conviene señalar algunos de los beneficios pedagógicos de la combinación del aula invertida y del podcast como recurso didáctico. Por un lado, como señalan numerosos estudios, el modelo de aula invertida otorga al alumnado una mayor autonomía en esa aproximación inicial a los textos. Al enfrentarse a la obra antes de la sesión presencial, el estudiantado es capaz de desarrollar su propio criterio interpretativo sin que éste quede condicionado en exceso por la posible interpretación previa del docente. Por otro lado, la elaboración del podcast en distintos grupos de trabajo pequeños, de 3 a 4 personas, fomenta el debate, que, como manifiestan algunos estudiosos, es clave en fomentar el intercambio de ideas
y la negociación de interpretaciones entre los propios estudiantes. De este modo, las lecturas individuales realizadas previamente se contrastan colectivamente, lo que favorece una reflexión más profunda sobre las representaciones de género presentes en la literatura anglosajona medieval. Bien, pues en conjunto, esta propuesta metodológica busca no solo facilitar el acercamiento del alumnado a textos históricamente distantes, sino también promover una lectura crítica que permita comprender cómo la literatura refleja y en ocasiones cuestiona las estructuras sociales y de género de la cultura que la produce. Muchas gracias.